Estimados hermanos, quiero agradecerle al Padre Simón por esta invitación, por esta oportunidad de venir a compartir lo más preciado que nosotros tenemos, que es nuestra fe. Ninguno de nosotros sería lo más mínimo importante si no cargara en su espalda la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si ven este aparatito por aquí, les suplico no le pongan mente. Tengo unas páginas ahí en internet donde suelo compartir las homilías y reflexiones, y así pues usamos los medios para seguir evangelizando. Hermanos, cuando leía estas lecturas, y más cuando estaba leyendo el Evangelio, les soy honesto, no lo traía ni pensado, estaba haciendo memoria de mi infancia. Recuerdo que mi papá, mi mamá nos levantaban a medianoche y nos mandaban a comprar a la única venta más o menos decente de mi comunidad. Y en nuestras comunidades, ustedes saben que ya a las 8 de la noche ya es noche, ya cada quien está en su cama. Y quizá mi mamá estaba enferma, les soy honesto, es real lo que les estoy contando, es veraz, no me estoy sacando el cuento de la manga. Llegábamos nosotros y empezábamos a tocar aquella puerta porque mi mamá estaba enferma, mi papá nos había enviado a comprar una pastilla, algún medicamento, y nosotros tocaba pasar por en medio de un montón de perros allá en los callejones hasta llegar a la casa y empezar a tocar. Y nosotros no nos íbamos mientras no se levantaba la señora o el dueño, un hijo, a despacharnos. Quizás el cuento no nos ilumine tanto en nuestra vida, pero creo que cuando nosotros tenemos la necesidad de poder buscar a Dios, de esta necesidad profunda que trastoca lo más íntimo de nuestra vida, creo que nosotros nos volvemos insistentes con Dios. Desgraciadamente nosotros buscamos a Dios cuando le necesitamos en sí, cuando no debería de ser así del todo. Nosotros debemos de buscar a Dios porque en Él nosotros encontramos todo lo que necesitamos, pero no debería de ser cuando ya nuestras fuerzas ya no nos dan para poder alcanzar eso que queremos o buscamos. Nosotros buscamos a Dios cuando ya tenemos el agua al cuello, como comúnmente decimos, o cuando ya nuestras fuerzas han bajado casi a lo mínimo. Y es donde nosotros nos acercamos a Dios y buscamos ese milagro, y ese milagro no se vuelve tan natural y tan lleno de fe como debería de ser, porque no lo hemos buscado desde el principio. Le hemos buscado porque ya no podemos con nuestras solas fuerzas. Hay cosas en la vida que dependen únicamente de nosotros. He reflexionado el Éxodo que hemos venido leyéndolo desde hace 2 semanas, y es increíble cómo el pueblo quiere vivir un cambio en ellos, pero no están dispuestos a sufrirlo. Ellos quieren que Dios transforme su vida, pero ellos no quieren poner de su parte. Muchos de nosotros queremos que nuestra vida de matrimonio cambie, pero no ponemos de nuestra parte. Queremos que nuestros hijos cambien, pero los papás no ponen de su parte. Sus hijos quieren tener mejores padres, pero sus hijos no ponen de su parte. Queremos que el cambio llegue como un milagro más, como algo que encaje a todo el egoísmo que nos suele caracterizar a nosotros los humanos. Por eso hoy reflexionamos, y es un día especial para reflexionar la oración. ¿Cómo están cargadas nuestras oraciones? Nuestras oraciones están cargadas de egoísmo, de intereses personales, poco solidarios. Llegamos aquí al Santísimo, llegamos aquí al templo y empezamos a darle la lista al Señor de todo lo que necesito y de todo lo que quiero. Pero muy pocas veces nosotros nos dedicamos a escuchar al Señor. ¿Qué quiere Él también? Hoy, en la primera lectura que se nos lee toda la intercesión de Abraham, encontramos que la oración de Abraham, esta oración de intercesión, no es una oración egoísta. Por eso debemos de aprender de Abraham. Nuestras oraciones no pueden ser egoístas si queremos tocar el corazón de Dios.
Si nosotros de verdad queremos intimar con Dios, si de verdad nosotros queremos tocar el corazón de Dios espiritualmente hablando, nuestras oraciones no deben de ser egoístas. Nosotros vamos decepcionados muchas veces de aquí del templo, igual de vacíos a como llegamos. Vamos frustrados. Nuestro cristianismo es un cristianismo frustrado, es una fe frustrada, precisamente porque no vaciamos nuestro egoísmo. Nuestras oraciones son demasiado egoístas, son poco solidarias, porque únicamente me fijo en mis necesidades personales, pero no logro levantar los ojos para ver la necesidad que hay en mi comunidad, ni siquiera en mi familia. Podría hacerles una pregunta tan sencilla a ustedes. ¿Quiénes de ustedes oran en familia? ¿Cuál de ustedes esposo ora por su esposa? ¿Quién de ustedes esposa ora por su esposo? Papá, mamá, usted ora por su hijo. Hijo, ora usted por su papá. Y nosotros queremos cambiarlos a ellos a punta de oración, pero nuestras actitudes no colaboran. No colaboramos. Nuestra necedad es tan profunda en la oración que no logramos tocar a Dios. No logramos conmover a Dios. A Dios hay que aprender a conmoverlo. Hoy Abraham conmueve a Dios, le toca el corazón a Dios, y porque le toca el corazón es capaz de cuestionar la decisión de Dios. Cuando nosotros logramos tocar el corazón de Dios, somos capaces de cuestionarlo. ¿Cómo va a ser posible que vayas a destruir justos junto con pecadores? ¿Cómo es posible, Señor? Si yo te tengo por bueno, si yo te tengo por misericordia, por bondadoso, si yo te tengo como el sumo bien, ¿cómo es posible? Pero a veces nosotros queremos que Dios haga todo por nosotros y nosotros no hacer nada por nuestro entorno. Podemos tener a veces a alguien que no ha comido ahí en el barrio, un vecino, y nosotros oramos por él y que Dios haga su misericordia. Pero lo poco que nosotros podemos compartir no lo compartimos. Y a veces poder experimentar el gran milagro de una simple sonrisa que le puede levantar el ánimo a cualquiera. Nosotros debemos de procurar que nuestras oraciones aterricen en esto que realmente significa la oración, un diálogo. Y un diálogo se da por unidad de sentimientos. Un diálogo que se da por comunión, comulgo con el interés de Dios. Y ese interés de Dios yo lo predico con mi vida de fe. Y lo transmito no solo con mis palabras, lo transmito con mis acciones. Cuando soy capaz de brindarle la mano a alguien para levantarse. Fíjense que una vez me dio mucha tristeza porque iba por Estelí y me encontré con alguien conocido de la parroquia, pero bueno, él se encontró conmigo. Yo había aparcado la camioneta e iba un viejito cruzando la calle, entonces me bajé rápido, cerré y le ayudé a cruzar al viejito la calle. Venía un hermano así de frente en su vehículo y cuando ayudé a cruzar al viejito, vino el hermano, bajó el vidrio, bajó velocidad y me dijo, ¿verdad que fue para que lo viéramos? Me dio mucha tristeza porque ahora incluso no se puede ser bueno, porque cuando uno intenta ser bueno, se burlan de uno. Nosotros hoy tenemos esta gran guerra a nivel ideológico, a nivel social, donde nosotros debemos de saber a qué nos estamos enfrentando. La educación de nuestros hijos está fuera de nuestras manos y nosotros no podemos olvidar que nuestros hijos no son solamente el presente, sino que son el futuro de la iglesia de Cristo. Nosotros hemos cometido el gran pecado de no educarlos en la fe. Nos hemos comprometido aquí a educarlos en la fe y no lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque en nuestra familia no logramos completar lo que significa un diálogo con el Señor. Y un diálogo, para los que han estudiado español por aquí o tienen algún grado de universidad,
sabrán que el diálogo se da entre un emisor y un receptor. Por eso nosotros no podemos venir aquí ante Dios solamente con nuestra palabrería agresiva e impulsiva y a pedirle a Dios todo lo que yo necesito y quiero. Y a veces lo que no necesito, pero sí lo quiero. A veces debo darme la tarea de sentarme y simplemente hacer silencio para que Dios me diga qué quiere de mí. Así como yo le pido a Dios, Él pide también de nosotros. Fíjense en el Evangelio del domingo pasado. Jesús llega a una casa. ¡Qué privilegio más grande! Jesús está en la casa. Pero tenemos dos actitudes totalmente diferentes. Marta anda en sus quehaceres. Lucas no dice que Marta le estaba sirviendo a Jesús. Le recibió en su casa, pero fue indiferente con Jesús. Ella siguió en sus quehaceres. Pero María se sentó a los pies de Jesús. Se sentó a aprender de Jesús, a escuchar de Jesús. El texto no dice que María estaba hablando, simplemente estaba escuchando a Jesús. Nuestras oraciones cargadas de egoísmo pueden volverse un pilar fundamental dentro de la solidaridad que debe de existir en nosotros como hermanos cuando dedicáramos un poquito más a escuchar a Jesús y hablar menos de Jesús. Hay un libro precioso que es una crítica, pero es increíble. Dice Alfred Laplé en el libro Jesús de Nazaret, dice que el gran error del cristianismo es hacer de Jesús alguien extraordinario cuando Jesús es alguien tan sencillo que se sienta a platicar contigo. Nuestras oraciones, hermanos, les falta humildad, sencillez, y nos toca aprender de Jesús. Hoy el texto evangélico daría para hacer una prédica apologética aquí y dejarnos extasiados. Hay que aprender de Jesús. Hoy la oración que Jesús nos invita a nosotros a pronunciar constantemente no es una oración que se reduce en un cúmulo doctrinal de la iglesia, sino a un estilo de vida. Son palabras que se deben de llevar a la práctica y es una práctica que debe de trascender a la oración. Esta oración no es una simple oración, es una oración donde nosotros nos jugamos nuestra identidad con Jesús. Cuando uno de los muchachos, de los seminaristas que yo acompaño, repite, por ejemplo, alguna palabra que yo digo constantemente, no por burla, sino porque le ha parecido bien, o quizás alguna actitud mía porque compartimos tanto que se va pegando poco a poco, en eso se nota que yo he sido su maestro. En eso se nota que yo he sido su maestro. Jamás he pretendido en ningún momento parecerme a otra persona que no sea mi papá. Mi papá ha sido mi modelo, ha sido mi maestro. De tal forma que si usted ve caminando a mi papá, y usted me ve detrás de él, va a decir, caminan iguales, caminan idénticos. ¿Y por qué caminamos iguales e idénticos? Porque me identifico con mi papá. Esta oración de Jesús que a nosotros nos invita a repetir y a pronunciar es una oración que identifica a su discípulo. En esta oración del Padre Nuestro nosotros nos jugamos nuestra identidad de discípulos de Jesús. No es una simple oración, no es simplemente repetirla, es una oración que apela a ser la vida. Por eso San Benito decía, ora y trabaja y ora. Nosotros no estamos simplemente en oración cuando venimos acá al templo, nuestra vida debe ser oración. Por eso fíjense que es interesante, ya voy a aterrizar, es interesante cómo dentro de la liturgia nosotros oramos con nuestras acciones. No solamente con nuestras palabras. Desde que entramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ustedes repiten amén. Y estábamos de pie y nos sentamos. Ahorita están sentados escuchando, ya luego nos ponemos de pie. Nosotros oramos no solamente con nuestras palabras, nosotros oramos también con nuestras acciones. Y nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Ojalá, hermanos, que el día de hoy nosotros podamos profundizar más en cómo está nuestra vida de oración, mi vida de oración. Y ojalá que nuestra oración no se quede en palabras banales, sino que aterrice
en una verdadera vida cristiana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,